descubra cómo un libro bíblico subestimado, lleno de visiones y mensajes divinos, ofrece una promesa sorprendente de renovación y esperanza. En tiempos de desolación, Ezequiel encuentra un llamado divino que desafía la lógica, trayendo vida a la desesperación. Esta historia antigua, rica en símbolos de transformación, nos habla directamente, prometiendo restauración y renovación espiritual que redefine lo imposible. Embarque en este viaje de fe, donde historias de milenios atrás todavía inspiran y transforman nuestras vidas, probando que incluso en el caos, la esperanza y el cambio verdadero son siempre posibles. Ezequiel se encontraba en medio de tiempos tumultuosos, bajo el reinado de Sedequías, el último monarca nombrado de Judá, cuyo gobierno estuvo marcado por adversidades. Jerusalén, sitiada y bajo amenaza constante, presenció el encarcelamiento de Sedequías por Nabucodonosor. Este episodio culminó con un acto de extrema crueldad. El soberano vio la ejecución de sus hijos, un golpe directo para erradicar su descendencia real. La ceguera fue impuesta a Sedequías inmediatamente después, sellando con oscuridad eterna el último recuerdo que tuvo, el trágico destino de sus herederos. Nabucodonosor no se detuvo ahí, decretando la ruina total de Jerusalén. Fue en esta atmósfera de desolación que Ezequiel recibió su llamado divino para ser un mensajero, incluso estando lejos, confinado en Babilonia. Esta revelación buscaba insuflar una esperanza vital en el corazón del pueblo elegido, ahora cautivo y sumido en la desesperación, en la tierra extranjera de Babilonia. El episodio del Valle de los Huesos Secos, detallado en el capítulo 37 de Ezequiel, aunque directamente relacionado con los hijos de Israel, posee enseñanzas valiosas para todos nosotros. Ezequiel es transportado en espíritu a un valle lleno de huesos que simbolizan profunda desesperanza. Esta visión era un espejo del desánimo enfrentado, pero también una promesa de restauración. La aridez de esos huesos reflejaba el abandono y la muerte. Sin embargo, simbólicamente alertaba sobre el peligro de negligenciar las bases que sustentan nuestras vidas y familias. Así como el valle se convirtió en una metáfora para la reconstrucción, la historia nos recuerda que, sin adherirnos a las enseñanzas divinas, nuestras existencias pueden desintegrarse en ruinas. Incluso aquellos entre nosotros que ya hemos recorrido caminos espirituales, corremos el riesgo de convertirnos solo en recuerdos de lo que fuimos, en caso de olvidar evolucionar conforme a los preceptos del Señor. Este relato de Ezequiel nos insta a reflexionar sobre nuestra propia vida, inspirándonos a buscar constantemente la renovación y la esperanza, incluso ante los mayores desafíos. Es una invitación para visualizar más allá de las adversidades, viendo la posibilidad de renacimiento y transformación. En Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 4, se nos ofrece un recordatorio valioso sobre el equilibrio y respeto mutuo dentro del seno familiar, subrayando la importancia de una convivencia regida por los principios divinos. La instrucción a los hijos para que honren a sus padres viene acompañada de la promesa de bienestar y longevidad, destacando la justicia de este precepto a los ojos del Señor. Por su parte, los padres reciben el consejo de no incitar a la ira en sus hijos, sino, en cambio, nutrirlos con disciplina y enseñanzas que reflejen la sabiduría del Señor. Esta orientación subraya la necesidad de una armonía que evite el desgaste espiritual y promueva un ambiente de crecimiento y aprendizaje mutuos. En el diálogo entre Dios y Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, el profeta expresa su fe en el poder divino, reconociendo que solo Dios tiene la capacidad de dar vida a lo que parecía perdido. Este reconocimiento de Ezequiel no solo demuestra una profunda sumisión a la voluntad y al conocimiento divinos, sino que también refleja una esperanza resiliente ante lo imposible. La historia nos impulsa a mirar hacia el futuro, con la certeza de que la renovación espiritual es posible, incluso en las circunstancias más desoladoras, a través de la fe en el poder transformador de Dios. Al seguir la narrativa en Ezequiel, vemos el poder de la palabra de Dios en acción, trayendo vida a lo que estaba muerto. La profecía de Ezequiel sobre los huesos secos, por mandato del Señor, ilustra de manera vívida cómo la fe y la obediencia pueden desencadenar milagros. Observamos un espectáculo de renacimiento, donde huesos desarticulados se unen, ganan carne y piel, pero esperan el aliento divino para realmente revivir.
Este momento es un testimonio elocuente del poder creador y revitalizador de la palabra de Dios. Este proceso de revitalización no se limita al físico, simboliza una verdad espiritual más profunda. Así como los cuerpos en el valle necesitaban del aliento de vida para convertirse en seres vivos, nosotros necesitamos de la palabra de Dios para infundir verdadero significado y propósito en nuestras existencias. Sin esa esencia divina, podríamos asemejarnos a cuerpos bien formados, pero desprovistos de vida, una existencia superficial, carente de profundidad espiritual. Por lo tanto, el pasaje del libro de Ezequiel, junto con las enseñanzas de Efesios, nos invita a reflexionar sobre el papel central de la palabra y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Resalta la importancia de nutrir nuestros espíritus con las enseñanzas divinas, manteniéndonos abiertos y receptivos a la transformación que solo Él puede efectuar. Es un llamado a la renovación constante, que promete no solo revigorizar nuestras vidas individuales, sino también fortalecer las bases de nuestras familias y comunidades, evitando así la decadencia espiritual y promoviendo una existencia plena y significativa. Hebreos capítulo 4 versículo 12 y Romanos capítulo 10 versículo 17 nos traen a la luz el poder transformador y vital de la palabra de Dios. Ella es presentada como una fuerza penetrante y discernidora, capaz de alcanzar lo más íntimo del ser humano, evaluando nuestras más profundas intenciones y pensamientos. Esta descripción nos recuerda que la palabra divina no es meramente informativa, sino transformativa, actuando como un agente de cambio en nuestras vidas. Por otro lado, en Romanos, se enfatiza que la fe, ese elemento esencial en la vida espiritual, surge a partir de la audición, una audición que se nutre de la palabra divina. Estas enseñanzas forman la base sobre la cual comprendemos la subsiguiente acción de Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel capítulo 37 versículo 9, el Señor instruye a Ezequiel a profetizar al aliento, o ruach en hebreo, que lleva consigo las matices de viento, espíritu y aliento. Dios está reiterando la esencialidad de su espíritu en la vivificación de lo que antes estaba muerto. Este pasaje ilustra vívidamente cómo la presencia y acción del Espíritu Santo trascienden cualquier esfuerzo humano aislado, enfatizando que sin esa esencia divina, las más perfectas estructuras y organizaciones permanecen inertes. La transformación de los huesos secos en un ejército revivido es un símbolo potente, no solo de la capacidad regenerativa de Dios, sino también de cómo la vida espiritual genuina es soplada en nosotros por el Espíritu Santo. El proceso de renacimiento espiritual es comparable al acto inicial de Dios al crear al hombre. Así como Adán recibió el aliento de vida convirtiéndose en un ser viviente, nosotros, al nacer del Espíritu, somos vigorizados con una nueva vida que trasciende lo material. Las palabras de Jesús en Juan nos invitan a percibir el reino de Dios bajo una nueva perspectiva, una que solo puede ser comprendida y experimentada a través del renacimiento espiritual propiciado por el Espíritu. El movimiento del viento, impredecible e independiente, sirve de metáfora para la actuación del Espíritu en nosotros. Aunque no podemos controlar o prever su acción, somos invitados a sentir su presencia transformadora. Esta colección de escrituras nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza viva y activa de la palabra de Dios en nuestras vidas y en la importancia de estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. A través de esa apertura, podemos experimentar una renovación continua, que no solo nos revitaliza, sino que también nos prepara para ser agentes de transformación en el mundo. El mensaje es claro: la esencia de la vida espiritual no reside en la mera organización o en esfuerzos humanos aislados, sino en la presencia vibrante del Espíritu de Dios, que nos capacita para vivir de manera plena y verdadera. La pasaje bíblica que describe el aliento de vida entrando en los huesos secos, transformándolos en un ejército inmenso, es una poderosa metáfora del poder revitalizador y transformador del Espíritu Santo. Este milagro no solo resalta la capacidad de Dios de dar vida a lo que estaba muerto, sino que también refleja una promesa de restauración y renovación para el pueblo de Israel, que se sentía desesperanzado y disperso. La afirmación de que esos huesos representan toda la casa de Israel transmite un mensaje de esperanza universal. No importa cuán desoladora pueda parecer la situación, la palabra y el Espíritu de Dios tienen el poder de revivir y reunificar. Los israelitas, ante su angustia y desesperación,
Expresaron una total pérdida de esperanza, sintiéndose como si estuvieran completamente cortados de sus raíces y de su futuro. La promesa divina de sacarlos de sus tumbas y traerlos de vuelta a la tierra prometida es una garantía de que, a pesar de las circunstancias, Dios no ha abandonado a su pueblo. Él tiene el poder de revertir lo aparentemente irreversible y restaurar la vida donde reinaba la muerte. La instrucción de Dios para Ezequiel profetizar no solo sobre los huesos, sino también al aliento, enfatiza la necesidad de ambos. La palabra de Dios que ordena y el Espíritu de Dios que vivifica. Esta dualidad es esencial para la experiencia espiritual. La palabra nos orienta y nos da forma, mientras que el Espíritu nos infunde vida y propósito. El proceso de restauración de Israel, descrito como la reconexión de huesos, la adición de tendones y carne, y finalmente el aliento de vida, ilustra cómo la intervención divina opera en etapas, transformando completamente la condición humana. Este relato no solo ofrece esperanza al pueblo de Israel en su contexto histórico, sino que también habla a todos nosotros hoy. Nos recuerda que, por más secos o dispersos que puedan estar nuestros huesos, sea en un sentido espiritual, emocional o comunitario, la palabra y el Espíritu de Dios tienen el poder de renovarnos. Somos llamados a escuchar atentamente la palabra del Señor y abrirnos al movimiento de su Espíritu, permitiendo que esta dinámica divina nos transforme y nos una en propósito y acción. La conclusión de la visión, con la promesa de Dios de colocar su Espíritu en su pueblo, para que vivan y sean restablecidos en su tierra, refuerza el mensaje de que la verdadera vida y restauración vienen de estar en comunión con Dios. Este es un llamado a la fe y a la esperanza, un recordatorio de que, independientemente de las adversidades o de cuán fragmentadas puedan parecer nuestras vidas, hay una promesa divina de renovación y vida plena para aquellos que se abren al poder transformador de Dios. La esencia del relato en Ezequiel, entrelazada con las enseñanzas de Efesios y Romanos, ofrece una perspectiva amplia sobre el concepto de renovación espiritual y redención. Esta narrativa no solo simboliza la restauración de la nación de Israel, sino que también se extiende como una poderosa metáfora de la transformación que Dios desea efectuar en la vida de cada individuo. A través de este pasaje, somos invitados a contemplar la promesa divina de revivir nuestros espíritus quebrados, infundiendo vida donde predomina la muerte y esperanza en lugar del desespero. El objetivo supremo de esta renovación no se limita a nuestra existencia terrenal, sino que se extiende para asegurar una eternidad al lado del Creador. Este mensaje de esperanza y transformación es central para la experiencia cristiana. La palabra de Dios, acompañada por la acción del Espíritu Santo, sirve como catalizador para un avivamiento espiritual profundo, tanto individual como colectivamente. La pasaje en 2 Corintios nos recuerda de la libertad y transformación que acompañan la presencia del Espíritu del Señor, destacando el proceso continuo por el cual somos moldeados a la imagen divina. La vivificación de los creyentes, antes muertos en delitos y pecados, ejemplifica el poder redentor de Cristo. El amor demostrado en la cruz, donde Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores, es la fundación sobre la cual se construye nuestra fe y el mensaje que somos llamados a compartir. Este acto de amor supremo no solo nos trae de vuelta a la vida, sino que también nos convoca a ser portadores de la esperanza de renovación para aquellos que aún se encuentran espiritualmente muertos. El avivamiento espiritual, por lo tanto, trasciende la simple recuperación de la vitalidad espiritual. Se trata de un movimiento continuo de crecimiento, aprendizaje y difusión del amor divino. Alimentado por la palabra y guiado por el Espíritu, este proceso de renovación invita a cada creyente a participar activamente en la misión de llevar adelante el mensaje redentor de Cristo. Esto no solo fortalece al individuo y a la comunidad de creyentes, sino que también tiene el potencial de transformar el mundo alrededor, esparciendo el amor incondicional de Dios y construyendo una comunidad más unida y revitalizada. Esta interacción entre palabra y espíritu evidencia la profundidad de la relación que Dios busca establecer con sus hijos, una relación que promueve libertad, amor y una vida plenamente realizada. Somos así alentados a abrazar esta jornada de renovación, dejando que la palabra de Dios resuene en nuestros corazones y que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, transformándonos desde dentro hacia afuera y capacitándonos para ser luz en medio de la oscuridad, esperanza frente al desespero.
Si te gustó este video, deja tu me gusta, comenta qué te pareció y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.